Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y la Agenda Nacional se va a ocupar del problema del petróleo. Aquí está el titular de primera plana del Listín Diario. El precio del petróleo cae a 37,65. Eso significa una reducción mucho mayor de lo que tenía presupuestado el gobierno en el presupuesto de este año como precio del petróleo, y por tanto un margen que le ha ido quedando al gobierno dominicano, que no se le ha rebajado a lo que paga el ciudadano dominicano, ni por la energía, aunque parcialmente en el combustible que utiliza. Por una legislación que debe ser modificada, los precios internos, o sea, el precio consumidor de combustibles en la República Dominicana, están referidos al petróleo indicador. Eso es una nomenclatura del negocio del petróleo. Cada país productor tiene una referencia, y en el caso de Estados Unidos es el West Texas Intermediate, el petróleo intermedio de Texas, que es el que ha bajado a 37,65. Pero nosotros no importamos ese petróleo. Nosotros traemos nuestras importaciones petroleras de Venezuela, y Venezuela ha estado manejando su riqueza petrolera sobre la base de que, como decía alguien ayer en uno de los programas, es más barato una botella, o sea, un galón de gasolina, que una botella de agua en Caracas, porque eso es lo que se ha estado haciendo. Pero eso no es lo que se ha estado haciendo con las adquisiciones que se ha hecho a PDVSA, que nos ha llevado a una deuda que se acumuló a un punto en donde el gobierno de Leonel Fernández encontró propicio entregar prácticamente el control de la refinería dominicana de petróleo a PDVSA, con un casi 50%, con el cual controla lo que se decide en PDVSA, lo que se decide en la refinería de petróleo de Fidomsa. Ahora, ¿cómo hemos estado nosotros pagando el petróleo venezolano? No lo sabemos, porque el ministro de Industria y Comercio decidió desacatar la ley del libre acceso a la información pública, negándole esa información a un grupo de ciudadanos que recurrieron al Tribunal Contencioso Administrativo y obtuvieron una sentencia a su favor que obligaba al ministerio a dar esa información. Quiere decir que el ministro de Industria y Comercio, el actual ministro, está en desacato de la ley del libre acceso de la información pública y de una sentencia del Tribunal Contencioso que le ordenaba dar esa información. ¿Por qué no se puede dar? Bueno, pues la lógica dice que donde hay un silencio deliberado, algo se oculta. No sabemos qué es lo que se oculta por parte del ministerio, pero no es bueno para el pueblo dominicano. Presumimos que Venezuela, que fue fundadora de la OPEP, y la OPEP desde luego que no está contenta con esta decisión, ahí están manifestándose quejas, porque la OPEP ha estado tomando decisiones contrarias a la comercialización. O sea, la OPEP mantuvo la producción. Dice aquí, esto es el Wall Street Journal America: los precios del crudo siguen en caída, pero nadie recorta su producción.
nadie recorta su producción, va dirigido de una manera muy especial a la OPEP. Pero resulta que la OPEP ha estado jugando a subir el precio del petróleo, porque ese es su negocio. ¿Cómo pensaban hacerlo sin bajar su producción? No lo sabemos. Sabemos también que Arabia Saudita, pieza importante de la OPEP, también tenía sus propios objetivos como Arabia Saudita, no como OPEP. Pero el punto es a cómo le pagamos nosotros a Venezuela, porque Venezuela seguía por los precios de la OPEP. Si los precios de la OPEP están por encima del mercado, nosotros hemos estado pagando el petróleo importado por la República Dominicana de Venezuela a precios que están por encima del mercado. Y quizás por eso no se quiere que lo sepamos. Yo creo que el ministro se ha arriesgado a mucho, porque el grupo de ciudadanos que se autodenominó Comité Bájame la Gasolina, finalmente se replegó y creo que está desaparecido. Bueno, yo entiendo que los ciudadanos debemos reclamarle con un recurso de un amparo, recurso de amparo que se establece en la Constitución de la República cuando la ley se incumple o cuando un derecho se vulnera. Y en este caso hay dos cosas. Se nos vulnera el derecho a los consumidores de saber por qué pagamos semanalmente el precio que pagamos, porque es un misterio de dónde sale el precio que asigna el Ministerio de Industria y Comercio a la importación, si no se puede decir cuánto pagamos en la factura. Y quiero recordar algo, que cuando se decidió entregar la refinería, que fue un acto de inconstitucionalidad, el grupo que estábamos luchando contra todas las políticas negativas del gobierno, del anterior, en materia energética, convencimos al entonces rector de la UAS, a Franklin García Fermín, de que firmara dos comunicaciones, advirtiéndole tanto al gobierno dominicano, a Leonel Fernández, como al gobierno de Venezuela, que entonces era Chávez, que se estaba intentando violar la Constitución de la República si se entregaba acciones de la refinería dominicana de petróleo por deuda. Eso determinó que la primera intentona que se hizo cuando viajó una comisión del gobierno dominicano a Venezuela, regresó con las manos vacías. ¿Por qué? Porque en esa comunicación que la redactó quien habla, desde el Instituto de Energía de la UAS, le recordábamos a Chávez que él había sido honrado con el título de honor y causa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y le recordábamos también que él se había proclamado admirador de la lucha del pueblo dominicano en 1965 por la defensa de su soberanía, y que admitir lo que era una propuesta del gobierno dominicano de canjear deuda por acciones de la refinería constituía una violación a esa soberanía que nosotros habíamos defendido en 1965. Y al recordarle las dos cosas, su compromiso hasta el extremo de que en su visita a la República Dominicana, Chávez pidió ir a la casa de la doctora Delgado, donde había nacido Francisco Alberto Camaño de Ño.
de la admiración que él sentía por la actitud del pueblo dominicano en armas, luchando contra la invasión de las tropas norteamericanas para defender nuestra soberanía, porque estábamos los que organizamos el movimiento, entre los que estaba quien les habla. Estábamos tratando de reponer el orden constitucional que había sido derrocado por un golpe de Estado en septiembre de 1963, porque en la Constitución del 63 y la posición del profesor Bosch con relación a los intereses de la República no propiciaban lo que ya Falconbridge, que estaba aquí, necesitaba, que era más flexibilidad en lo que se ha permitido ahora mismo que se esté haciendo ahí en Cotuí por la Barrick, que es despacharse con la cuchara grande. Pero la Falconbridge, que ya había descubierto oro en su concesión de explotación de ferroníquel, necesitaba poder tener la amplitud que se le ha concedido finalmente con el equipo que dirige el señor Montalvo desde el Palacio Nacional, y que sí lo está disfrutando la Barrick y la Gold Corp aquí en la República Dominicana. Entonces ellos decidieron darle un golpe de estado a Bosch. Bosch además le había quitado al Standard Oil la concesión para instalar la refinería dominicana de petróleo. De modo que con todo eso en su haber, habían decidido salir de la gestión constitucional del profesor Bosch. Vamos a volver en un minuto. Pues bien, en ese momento, cuando se venció, bueno, en esa oportunidad, cuando Chávez hizo que el ministro de Energía y Minas de Venezuela, o de Energía, dijera que no era de interés al gobierno de Venezuela la oferta de entrar en la refinería dominicana de petróleo. Pero esto fue consecuencia de la carta que le había dirigido la Universidad Autónoma de Santo Domingo bajo la firma del rector García Fermín. Mientras el gobierno dominicano no respondió nada, el gobierno de Venezuela sí se dio por aludido de todos los reclamos que se le hacía de que estábamos tratando de resguardar la soberanía de la República. Pero de todas maneras, todos esos escrúpulos se vencieron y PDVSA pasó a ser accionista y controladora de Refironsa, de la Refinería Dominicana de Petróleo. Pero cuando el contrato de la cesión de las acciones pasó al Congreso Nacional, ahí se estipulaba que en lo sucesivo la creencia de Venezuela sobre la República Dominicana por el suministro del petróleo tenía que asumirla el gobierno dominicano como gobierno, es decir, el Ministerio de Hacienda. Y eso se estipuló así, se aprobó así en la modificación, o mejor dicho, en el contrato que se suscribió. Nosotros vamos a requerir del Ministerio de Hacienda, en virtud de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la situación que tenemos con relación a la deuda que se siguió corriendo aún después de haber entregado el control de la refinería. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que está haciendo el gobierno con los recursos que se están recaudando, porque todo el que consume combustible en la República Dominicana los compra al contado. Todo el que va a una estación de servicio de combustible paga al contado, y ahí está el impuesto y está el valor intrínseco de la importación más el agregado de todas las intermediaciones. Entonces, ¿por qué no se está pagando así al contado
a nuestro suplidor, en este caso PDVSA, y se deja acumular una deuda. ¿Dónde va a parar el dinero que pagamos nosotros? Bueno, yo voy a pedirle al Ministerio de Hacienda un balance de la situación que tenemos, de esa deuda que siguió corriendo aún después de haber entregado el control de las refinerías. ¿Ustedes saben por qué? Porque esta parte del titular, que se refiere a que la oposición controla 2/3 del Parlamento, quiere decir que la política de Venezuela va a comenzar a cambiar. La oposición venezolana logra el control de la Asamblea Nacional. Lo primero que va a cuestionar esa oposición es la economía de Venezuela. Y en el orden de jerarquías de la economía, lo primero que va a hacer es cuestionar la política petrolera de Venezuela. Y va a hacer definitivamente, se pueden apostar, auditoría de todo lo que se ha estado haciendo, porque las informaciones que yo tengo es que ha habido de todo ahí, desde las instituciones que controlaban el programa de Petrocaribe. Había un pariente del coronel Chávez, cuya reputación no es precisamente para darle garantía a los dominicanos de que se estaban llevando las cosas como Dios manda. Todo eso va a ser objeto de investigación y es lógico que si hay algo que no estaba bien ahí en la relación del deudor y bueno, el reclamante, que es la condición de PDVSA, pues esto va a salir a relucir ahora, en el momento en que la oposición toma el control del Congreso de Venezuela. De modo que preparémonos. No sabemos qué va a venir de ahí, porque no sabemos qué es lo que hay. Pero cierto es que se nos oculta y eso no es indicación de nada correcto. Hay otras consideraciones que nosotros tenemos que hacer sobre el particular, porque, como ya hemos dicho, el proyecto del Ministerio de Energía y Minas no es como se ha dado a creer que fue una idea de Pelegrín Castillo. Ese proyecto lo aportó la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando, poco tiempo de haberse instalado el actual gobierno, como su contribución a la búsqueda de una solución al problema de la energía, que en el camino de ese pacto eléctrico, que es parte de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, otra herencia, una hipoteca que nos dejó Leonel Fernández, que se supone que las políticas de capitalización no podrán ser cambiadas hasta el año 2030. Y yo digo que es absolutamente inconstitucional, porque si no podemos cambiar las políticas económicas, ¿para qué elegimos presidente cada 4 años? ¿No se supone que cada presidente llega al poder con una oferta programática? Entonces no puede cambiar lo que hay. Entonces, todos los pactos, incluso el pacto eléctrico, están ahí en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ustedes no han visto que ni para adelante ni para atrás con el asunto del pacto eléctrico. Bueno, es que eso está diseñado precisamente para eso. ¿Y a dónde ha ido a parar el pacto educativo? Estamos revisando la educación dominicana para mejorarla. No, nos hemos dedicado a construir y a usar el dinero del 4% del Producto Interno Bruto, que es un exceso. Pero bueno, pero eso es una inspiración del diálogo interamericano, y como es una inspiración y una propuesta de diálogo interamericano, eso se cumple, se aprobó y se está ejecutando año por año.
Lo que no se está ejecutando es otra ley, la ley de autonomía de la UAS, que estipula un 5% del presupuesto, no del Producto Interno Bruto, como lo tiene la educación básica. Que por cierto, son de las cosas que en algún momento se tendrá que volver a reconsiderar toda la estructura del gobierno. Porque hay un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología separado de un Ministerio de Educación y separado de un Ministerio de Cultura. Todo eso no es más que para colocar cuadros del PLD y satisfacer egos. Y por eso lo que trae es incoherencia. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Educación Superior se lave las manos de la mala calidad del bachiller que manda a la educación superior el Ministerio de Educación? Porque eso no se ha corregido. ¿Por qué ustedes creen que la UAS tiene problemas? Porque los bachilleres que no pueden entrar a las universidades de élite, a donde van es a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero son bachilleres mal formados, con sus excepciones que confirman las reglas. Pero no se está cuestionando entonces la formación de los bachilleres y la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación en eso. No. Sencillamente se va un 30% del presupuesto de la UAS en tratar de rescatar a esos bachilleres, en lugar de usar ese dinero, esos recursos, para la formación universitaria. Pero eso no importa. Y cuando la UAS pide más recursos, se le niega. Y cuando pide que se cumpla la ley, que es ley, igual que la del 4%, tampoco se le hace caso. De manera que, vamos a ver, vamos a traer en los próximos días al presidente de FAPROAS, porque ya le hemos hecho algunas recomendaciones al respecto. Y se lo hice en mi consideración de que fui profesor de la UAS, todavía soy investigador del Instituto de Energía, pero definitivamente no puedo quedarme callado si yo veo que se ha tomado un camino equívoco, como es el de ir a hacer manifestaciones, cuando lo que debe hacer la universidad es un recurso de amparo ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Esa ha sido nuestra recomendación, pero ya lo discutiremos con el actual presidente de FAPROAS. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.